cómo lo hagamos, que no lo hagamos por vanagloria, o miren, yo esto es lo que yo hago, o yo soy mejor que ustedes. No, yo tengo que verlos a ustedes como mayores que a mí mismo. Estoy aquí para servirles, y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que ver las necesidades que ustedes, hermanos, tienen, y tratar de ayudar en lo que uno pueda, tanto como sea para con ustedes, como en mi trabajo, o donde nos movamos con nuestros vecinos. Tenemos que hacerlo de esa manera. Haya pues en vosotros, esto es lo que me gusta, esto es lo que debe de ver en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, para los que somos creyentes, Él vive dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Dios hizo esto, el Hijo de Dios, el unigénito hizo esto, yo debo de poner ese ejemplo. Porque antes yo era una cosa, pero ahora yo debo de ser diferente. Como hijo de Dios, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí yo las hago todas nuevas. Dios va transformando nuestras vidas. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esto es para Él, no para mí. Mi papel, mi parte es demostrar a Cristo amor y todo, y no exaltarme. Si mi Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador, nos enseñó el camino, nos enseñó qué fue lo que Él hizo, y esto sea para honra y gloria del Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que lo que hagamos, hermanos, hagámoslo sin murmuraciones, y démosle la honra y la gloria a Dios, y continuamos adelante. Tiempos son malos, pero ¿saben qué? Hay una esperanza, y nosotros ya tenemos esa esperanza, pero el mundo no la tiene todavía, y que miren en nosotros. Y yo, como les digo, estoy hablando de mí, no sé si esas palabras les tocan a ustedes también. Cualquier cosa que tengamos situaciones en nuestros trabajos, entre los hermanos o entre los vecinos, por favor, seamos luz en medio de la oscuridad, aunque nos cueste, pero hay que hacerlo. Así que vamos a orar, vamos a comenzar con las alabanzas y gocémonos. Este es el día que Dios ha apartado para que nos gocemos, ¿ok? Así que vamos a darle gracias, por favor. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por que usted es bueno con nosotros, usted es Dios, usted es nuestro Señor, nuestro Salvador. Le entregamos este tiempo, Señor bendito. Bendíganos, tome control de este tiempo y por favor háblenos, Señor, porque para eso nos hemos reunido, Señor. Para eso nos estamos congregando, Señor bendito, para escuchar de su palabra. Su palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está usted con nosotros. Y le damos gracias, Señor. Así que, Señor, por favor,
Bendiga a nuestro pastor que trae el mensaje en este día, Señor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de los que están aquí y de los que no están acá, Padre Santo. Y le damos gracias. Y todo esto se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, si por favor se ponen de pie. Gracias. High five. Y tenemos, si alguien quiere agua, hermanos, levante la mano y Jenny trae unas aguas heladas. No sé si va a haber heladas, pero agua hay suficiente. Y así mientras se acomodan, el pastor José va a darnos el estudio de esta tarde. El Señor es bueno. Para siempre es su misericordia, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, me gusta de verlos aquí. Para los que están aquí, los que nos están acompañando, los que no también en sus casas. Pero es una bendición, porque ahorita estaba sacando un letrero y pasó un helicóptero, pero me asusté porque era de la policía y dije, ¿será que andan chequeando? ¿Será que andan chequeando a ver si hay carros en los parqueaderos para multar? Y traigo un letrero que no tiene las regulaciones de que se requiere mascarilla y todo. Y mejor no lo saqué, me quedé ahí y estoy esperando que pase, y pasó. Y venía lento. No están chequeando. Pero ¿y qué se está chequeando? De todas maneras, vamos a mantener todo esto en oración. Esperemos que ya salgamos de todo esto, pero las malas noticias, hermanos, es que va para largo, por lo menos 1 año, 2 años, tal vez 3. Esperemos que ahora, si en las elecciones, si todo va conforme a como Dios lo ha establecido, y otra vez es reelecto Trump, a lo mejor se va a poner más complicado para nosotros, para las iglesias, o al revés, también se puede poner más complicado, porque ahora sí van a venir con todo y tratar de cerrar iglesias, porque nos tienen categorizados como que somos grupo que da mensaje de odio, y hoy vamos a ver que en realidad no es mensaje de odio, más bien es amor. Entonces vamos a venir delante del Señor. Unas noticias rápidamente es que los jueves vamos a tener estudios a través de Zoom. Si van a la website, ahí donde están viendo el link de bendición en vivo, los que ya saben dónde está, ahí mismo abajito está otro link que le van a presionar y va a aparecer el de Zoom, le apachurran a Zoom, y si ya estamos en línea, quiere decir que lo van a poder ver. Si no, hay que esperar hasta que estemos en línea, y para algunos que tal vez no tienen la aplicación tienen que bajarla, y para otros tienen que meter un password si su sistema lo tienen bloqueado para que no agarren cookies, o sea, para que no agarren, es un poco complicado, pero después me llaman si no se pueden comunicar, si no se pueden conectar. Pero para la mayoría de ustedes se van a cliquear y le van a apachurrar y ahí se va a aparecer Zoom ya. ¿Okay? Y ahí los vamos a poder ver todos, y de alguna manera vamos a hacerle así. Y las personas que lo quieran más fácil, simplemente mándenme su email, yo les mando el link, y nomás cuando reciben su email de regreso, le apachurran y se abre ya directamente con password y con todo, no ocupan de nada. Esas son las maneras que nos podemos comunicar. Y como ven, ya casi estamos terminando, están terminando, para poder otra vez regresar como hemos estado regresando. Acá va a ser la entrada, por acá, y tampoco tenemos todavía la llave, pero por acá va a ser la entrada y la salida. Aquí igual, aquí también la gente puede entrar si quieren parquear aquí afuera, pero al final allá va a ser la entrada principal, ya no va a ser acá porque van a estar cerrados. Ahí la cocina va a ser la guardería de niños, todos los pequeñitos ahí van a estar, y las otras edades van a estar en el cuarto donde estaba el storage y el otro cuarto, los más grandecitos, y van a poder entrar por acá por el lado. Entonces está bien, está arreglando todo bien. Entonces vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y que el Señor nos abra el entendimiento, porque
Es un mensaje de 6 páginas, 7 páginas, corto, pero es bien importante porque aquí entramos a otra serie, una serie nueva que nos vamos a dar cuenta, hermanos, en dónde estamos caminando. Y es una serie que le puse las 7 pruebas de que realmente conocemos a Dios o que conoces a Dios. Y la primera prueba es obedecer los mandamientos de Dios. Y ese es el título del mensaje de hoy. Y vamos a venir delante del Señor, hermanos, y vamos a orar. Mi teléfono, ¿quién me ha llamado? ¿Quién me ha mandado mensajes? Nadie, ¿verdad? Porque no está sirviendo, no está funcionando. Algo está ocurriendo y bueno, no sirve. Entonces ahí me dicen que ya para terminar con el tiempo, vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres todo, Señor. Eres nuestra vida, eres nuestra luz, eres nuestro camino, Señor. Y Padre, te damos gracias por lo que está ocurriendo, no por lo que está ocurriendo, pero a pesar de lo que está ocurriendo, Señor. Lo que el enemigo lo usa para mal, Señor, tú lo usas para bien, Señor, y para bendecir a tu pueblo, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos hables esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz esta mañana, Señor. Sabemos que nosotros te conocemos, Señor, pero ¿cuántas personas no te conocen, Señor? Te pido que las personas que puedan escuchar este mensaje, Señor, simplemente les hables de una manera simple, Señor, y clara, donde ellos se den cuenta de que en realidad no te conocen. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, rapidito, lo que hemos venido estudiando es que Dios es luz. Y esta es la sección que está dividida en 3. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Entonces, hemos ya estudiado, el hombre tiene una idea equivocada de Dios. Y una de las primeras que ya estudiamos es que el hombre puede estar en comunión con Dios y el hombre puede andar en pecado. Nos dimos cuenta que no es así. También el hombre dice, el hombre no es totalmente pecador ni depravado. El hombre es bueno. Por general el hombre es bueno. Nos dimos cuenta que no, que el hombre en realidad es totalmente pecador y es un depravado sin Cristo. Y también por ahí estudiamos y por ahí muchos decían que el hombre solo se puede volver justo o puede estar bien enfrente de Dios y puede tener comunión con Él porque Él simplemente decide que ya no va a pecar y decide caminar una vida por Él mismo porque Él nació religioso, va a misa, va a la iglesia, lee la palabra, pero Él puede hacer lo que Él quiere porque Él puede controlarse en lo que es el pecado. Y nos dimos cuenta que no. Y que todos hemos pecado. Y continuamos hasta que el Señor nos lleve y estemos en el cuerpo glorificado. Entonces hoy comenzamos con 7 pruebas que nos tenemos que dar cuenta y nos vamos a conocer si realmente conocemos a Dios. Y una vez más, para los creyentes, gloria a Dios, ya sabemos y estamos, por su gracia, lo estamos siguiendo, estamos caminando, estamos en Cristo, pero tal vez hay muchas personas que todavía no están. Entonces, para que se den cuenta qué es lo que se necesita para conocer a Dios. Entonces, vamos a leer, hermanos, del versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Juan en adelante. Y por cierto, el estudio está ahí en la aplicación, ahí lo pueden ir siguiendo. Comienzo, dice, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo es? Versículo 3. Que le conocemos. ¿Cómo es que vamos a saber? Pues si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahí está bien claro, hermanos, que ni podemos decir, bueno, ¿será que está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? No, está bien claro. Está bien claro lo que dice aquí esos 4 versículos. Uno se dice, bueno, tal vez la persona que nunca ha ido a una iglesia o la persona que está luchando con el pecado y la persona que en realidad simplemente sabe que tiene que cambiar, pero no sabe cómo no ha caído a una iglesia, pues déjenme les digo que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y hay muchas personas que en realidad no quieren nada con Dios.
Hay personas que en realidad oyen cosas de Dios y simplemente dicen, a mí no me interesa. Hay otras personas que sí están interesados, quieren saber más, quieren conocerlo más. Pero hay otras personas que simplemente son creyentes, pero hacen cosas que uno dice, wow, ¿en realidad es creyente? Entonces estas personas a lo mejor es buen mensaje para ver a ver si en realidad se dan cuenta si conocen o no conocen a Dios. Ahora, ahorita estamos viendo en una yo diría que es una ola del sentimiento, del sentir, de lo que es popular, que tenemos que de alguna manera estar con movimientos que se levantan y que hay que ayudar al necesitado. En este punto, ahorita la causa noble es a los afroamericanos, que las vidas negras también valen, o Black Lives Matter. Y es un movimiento que se tiene que seguir, y si las personas, todas las vidas importan, todas las vidas, todo ser humano, los pequeños, los bebés importan también, los niños importan, los ancianos importan, o sea, todo ser humano importa. Pero el hecho de que uno no se ponga y diga, bueno, yo estoy en el movimiento y yo me voy a arrodillar para estar en como está toda la sociedad. Si no hacemos eso, entonces ya ahora somos personas de odio, que no estamos en las causas. Entonces esas personas que están en esos movimientos simplemente viven las vidas queriendo agradar a las multitudes, a la gente, a la sociedad, y simplemente son personas que no tienen temor a Dios. Se ponen atrás de causas donde van en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces viven de una manera sin temor a Dios, siguen los placeres de la carne, siguen viviendo de una manera pecaminosa, pero dentro de ellos se unen a causas nobles que simplemente hay una contradicción bien grande. Y ese es el punto, hermanos, que hay una contradicción grande, que la gente ha perdido la dirección de su vida, cómo van las vidas. Y esto viene con la juventud, con los millennials, que se les llama, los jóvenes que están saliendo de las universidades, de los colegios, que han sido indoctrinados. Todos estos niños empezaron siendo indoctrinados de los 90s, de los 2000, en el 2000. Quiere decir que han crecido con un tipo de enseñanza que no va con lo que es bíblico. Entonces estamos viviendo ahorita en una juventud que están vacías, sin un verdadero amor. Sí, tal vez las causas, pero las causas están mal enfocadas. Entonces se ha perdido el amor, ya no hay amor, más bien es odio. Y dicen que entonces es odio, quieren lastimar a la gente, estamos mal. Y la verdad es que esas personas necesitan conocer a Dios, necesitan en realidad conocer a Jesucristo. Y el punto es, hermanos, ¿qué vamos a hacer, o qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros en vez de tal vez criticar? Yo critico, y a veces tengo conversaciones con personas en el trabajo y les digo en dónde estoy parado, y me ven como que soy raro, pero también se dan cuenta que hay amor en mí, porque yo soy un creyente. Y a veces ven como que, ay, eres duro, pero en realidad no es que sea duro. Lo que pasa es que yo veo claro lo blanco y lo negro. Veo claro la verdad y la mentira. Veo claro donde hay luz y donde no hay luz. Entonces, eso es lo que Dios hace en la vida de todas las personas. Y si por ahí alguien me está escuchando que todavía está confundido porque es una causa noble, pues en realidad sí hay mucho abuso. En realidad hay mucho abuso, pero no todo es abuso. Simplemente es de casos aislados. Como también hay muchos casos donde hay una hermandad entre los policías y tal vez las comunidades afroamericanas o los latinos, y hacen barbecues, y eso lo vemos en la televisión, pero eso existe. Hay mucha gente que de veras le hace caso a la policía y obedece órdenes, y sí, hay unos que abusan, y esos los tienen que sacar. El punto es, hermanos, que Dios es real. Cristo es real. Jesucristo vino para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y estas personas es lo que necesitan. Cuando ustedes vean, hermanos, que las personas se reúnen y están y gritan y todo, hay que estar orando por estas personas. Hay que estar orando por los policías que simplemente están
están protegiendo y están haciendo su trabajo. Y yo no estoy diciendo que sean de cierta causa o causa, pero sí ustedes, todos tenemos, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de analizar, de ver la palabra, de leerla, estudiarla y ver qué es lo que dice la palabra y qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos dicen los que están en eminencia, los que están en poder, los políticos, los gobernantes y ver, bueno, esto así dicen, pero acá dicen esto y qué hace. Entonces, uno solo, por el discernimiento que el Señor nos ha dado, uno puede ver las cosas claras. Si tal vez no las estamos viendo o no las están viendo, espero que a través de esto nos demos cuenta en realidad en dónde estamos. Entonces vamos a comenzar. Y una vez más, estas son las pruebas. Son 7 pruebas. Esta es la primera prueba. La primera prueba es que tenemos que obedecer a Dios. Versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos qué es esto? Pues ahí dice: si guardamos sus mandamientos. La palabra para todos dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda que hagamos. O sea, si estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo como hijos de Dios. Ahí nos damos cuenta. Y yo les pregunto, hermanos, ¿estamos haciendo, ya estoy hablando a los creyentes, hacemos lo que Dios nos manda que hagamos? Si lo ponemos de una escala del 0% al 100%, ¿en dónde estaríamos? Yo diría que estaría tal vez a la mitad. Tal vez a veces me subiría al 60, tal vez al 70, tal vez. Pero yo, como en mi estado carnal, el yo carnal, quiero aparentar que soy más religioso. Yo digo, no, hermano, pues claro que yo le obedezco a Dios. Yo le obedezco a Dios el 100%, cuando en realidad sé que a lo mejor es la mitad, o estoy a medias. Quiere decir que siempre tenemos que estar constantemente tratando de agradarle, y no nomás agradarle, sino que guardar sus mandamientos a Dios. Y ahí es donde estamos en problemas, para los dos, para los creyentes y para los no creyentes. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, para el que no conoce a Dios, para el no creyente, para conocer a Dios, debe de conocer a Jesucristo. Y ahí entramos en un problema. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo? ¿Y por qué tiene que ser por Jesucristo? ¿Por qué no es a través de Buda, de esos grandes enseñadores, grandes personas? ¿Por qué tiene que ser a través de Jesucristo? Yo he oído, las personas dicen, yo he oído que hay diferentes caminos de llegar a Dios. Sí, hay diferentes caminos de llegar a Dios. Pero ya cuando estén en ese día del juicio, le decir, tú, apártate de mí, nunca te conocí. Y no van a llegar al punto que es a donde todos queremos ir, que es a la vida eterna y en el cielo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 7, dice, si me conocéis, o sea, si me conocen ustedes, también conocen a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque Jesús hablando les está diciendo esto a los hermanos. Quiere decir que dice, si ustedes me conocen a mí, ya conocen a mi Padre. Porque desde ahorita, desde este momento, me están viendo ustedes, a Él lo están viendo. Y ese es el punto. La gente dice, bueno, Jesucristo fue un gran profeta, fue un gran maestro, fue una gran persona. Todo eso, y creen y lo tienen en alta estima. Pero en el momento que decimos que es Dios en carne, que se hizo hombre para venir y tener una relación, una comunión con nosotros, ahí como que ya no entienden. También en Juan capítulo 7, versículo 28, entonces Jesús enseñando en el templo, dice que alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y luego después dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, ya que vosotros no conocéis. En el templo se levantó y les dice esto a los religiosos, a los del Sanhedrín, tal vez a los que estaban ahí, los religiosos, los sacerdotes, y les dice esto, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Palabras fuertes, hermanos, que tal vez eso ocurre en muchos lugares. Sí, tal vez conocemos, lo hemos oído, sabemos de Él, pero en realidad no lo conocemos. Y ahorita más adelante vamos a ver esa palabra de conocer, es una palabra profunda. Aquí dice que si seguimos los mandamientos de Dios, ¿cuáles son esos mandamientos? En la primera de Juan, aquí mismo en un mes, 2 meses lo vamos a estar estudiando.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, dice, y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Fíjense lo interesante y lo bonito de todo esto. Dice que creamos, o sea, que pongamos nuestra fe en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. Ahí mismo nos está dando esa respuesta. Este es el mandamiento. Que creamos, o sea, que pongamos nuestra fe en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos animemos unos a los otros como nos lo ha mandado. O sea que Él nos ha mandado que nos amemos los unos a los otros. Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, fíjense, en esto sabemos, o sea, estamos seguros, o sea, eso es lo que es. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. O sea, que a través del Espíritu que mora en nosotros, hay una comunión que nos conecta con el Padre de una manera íntima. Entonces, en eso nos damos cuenta que estamos permaneciendo en Dios y Dios en nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ahora, muchos a veces se nos olvida que estamos sellados, hermanos, por el Espíritu Santo. Quiere decir que pueden venir cosas a nosotros, pueden venir malos pensamientos, puede venir el mero maligno, situaciones donde a veces uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Que no se nos olvide que el Señor nos tiene sellados. Nos tiene sellados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y ahí estamos protegidos. Sí, Él va a permitir ciertas cosas que tal vez es consecuencia de nuestro pecado, consecuencia de algo que hayamos hecho, pero Él ahí nos guarda. A pesar, ¿recuerdan cuando estábamos estudiando el libro de la primera de Pedro, cómo las tribulaciones venían y cómo era parte del proceso que Dios tenía para el creyente, para que se fortaleciera, para que su fe creciera, para que fuera un cristiano maduro, creyente y estuviera parado sólido? Es parte de nuestro caminar. Entonces cuando vemos y decimos, ay Señor, perdóname, se me olvida que tú me estás protegiendo. Hemos sido sellados con esa, es una promesa. Estamos siendo protegidos hasta el día de su venida, porque Él va a venir, hermanos, y las cosas que estamos viendo ya es hasta estar repitiendo lo mismo, repitiendo. El punto es, hermanos, que me gustaría que pasen ahorita a Romanos capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8 en adelante. Y fíjense aquí lo interesante de lo que es el amor, hermanos, entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, entre otras iglesias. Bueno, cuando digo iglesia, el cuerpo de Cristo, me refiero a todas las denominaciones, a todas las iglesias, a todos los creyentes. Versículo 8 dice, no deban nada a nadie. Dice, sino que ámense más bien unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, otra vez aquí dice, ha cumplido la ley. Hermanos, increíble. ¿Cómo sabemos que somos cristianos o cómo sabemos que realmente conocemos a Dios? Pues si nos amamos unos a otros, porque el que ama al prójimo dice que ha cumplido la ley. O sea, ha cumplido los mandamientos o está caminando como Dios manda. Porque, y luego aquí dice, porque si no cumples la ley, si no amas a los prójimos, al hermano, a las personas incluso que te caen mal, que te odian, si no haces eso, entonces puedes estar en este problema. Y fíjense lo que dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, y ahí está, se resume. ¿Cuál es todo ese que se está resumiendo? Pues que amarás al prójimo como a ti mismo. Palabras, hermanos, poderosas. ¿Quiénes de ustedes, de los que estamos aquí, de los que me están viendo, se aman a ustedes mismos? Yo digo que todos nos amamos y todos nos sentimos la gran cosa y tal vez no en público, tal vez sabemos algunos tímidos que nos da pena, que tal vez nunca nos peinamos, no nos vemos en el espejo, pero estamos solos y la mente está y ahí somos los grandes dioses. Pero fíjense,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y versículo 10 dice, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que de veras conocemos a Dios? Porque obedecemos a Dios, porque Dios es amor. Y si hay amor en nosotros, entonces hemos cumplido el mandamiento, hemos cumplido la ley. Eso es algo grande, hermanos. Todo se resume al amor. Ahora, ¿ustedes creen que hay odio en algún creyente? Una pregunta, tal vez, nomás piénsenlo, no me contesten. Esta persona dice que yo es creyente y va a la iglesia, lee su palabra y tal vez hasta, no sé, hasta enseña, es maestro, pero hay odio en esta persona. ¿Ustedes creen que es creyente? Recuerden que cuando uno viene al Señor, uno muere. Entonces, la Biblia dice que vuelve a nacer, ¿verdad? Vuelve a nacer. Entonces comienza ahí el proceso. Es un proceso. Es un proceso que vamos caminando. Es el caminar de la vida. Es caminar en la luz. Es seguir el camino, los pies de Jesús. Es caminar en santidad. Es buscar llenarse y buscar la llenura del Espíritu Santo. Todo ese es ese proceso de nuestras vidas. Y tal vez yo, sí, tal vez recibo al Señor, hice mi provisión de fe, empiezo a ir a la iglesia, pero es un proceso. Tal vez como el Señor lo puede hacer así, y esa persona que me caía mal, que la odio, bueno, la odiaba o la sigo odiando, es un proceso, es un proceso. Si todavía está luchando con eso, hermanos, tráiganselo al Señor, porque tal vez simplemente es algo que ya quedó en nuestra mente, que nuestros 5 sentidos dicen, no, pero esta persona me hizo tanto mal, tengo que sentir mal por esa persona, que tengo que odiarla y busco razones para no querer a esa persona, cuando ya muchas veces Dios ya nos ha cambiado. Yo les voy a confesar algo, eso ocurrió conmigo. Yo decía, pero ¿por qué? Ya no siento lo que sentía por fulanito. ¿Por qué? Uno se da cuenta porque ya Dios ha cambiado el corazón de uno. Ya Dios nos ha cambiado. Dios simplemente nos ha cambiado. Y no es que yo me haya propuesto a cambiarlo, es que tengo que quererlo, No, es algo que sucede interno, es a través del Espíritu Santo, de la misma manera que uno tiene fe, de la misma manera que uno hace cosas y uno dice, wow, Señor, tú lo hiciste, simplemente sucede, porque la palabra de Dios es verdadera, es verdadera. Entonces, regresando, ¿puede haber odio en un creyente? Sí, depende de qué tipo de creyente sea. Tal vez es un creyente que todavía va muy en sus caminos de bebé cristiano, tal vez se convirtió hace un año, tal vez unos cuantos meses, y claro, todavía va a sentir lo que va a sentir, porque todavía se recuerda, y ahí quedan las cicatrices, y no se olvida, pero el odio que todavía está, el odio que uno todavía quiere actuar, que uno se siente, y hasta la sangre se le empieza, y empieza, ya un creyente no debe de estar sintiendo ese tipo de sentimientos, hermanos. Continuando, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea que la verdad, hermanos, no está en un mentiroso. ¿Cuántos de ustedes conocen a un mentiroso que tal vez dice que no es mentiroso? Pues ya está mintiendo. Y tal vez todos mentimos así, cositas. Y a veces uno dice, ay, pero es una mentirita chiquita. Pero estamos mintiendo, hermanos. En los trabajos, tal vez llegamos tarde y nadie nos vio a qué horas entramos y dice, oh, ¿a qué horas llegaste para cierta cosa? O es que llegué tarde. ¿Cómo les voy a decir que llegué tarde? O llegué a las horas que debo de llegar. Ya ahí mentí, ya ahí alguien mintió. O la esposa, ¿quieres comer? No tengo hambre. Tal vez no le gustó la comida. No sé. El punto es, hermanos, que a veces mentimos así muy espontáneamente, sin tener mucho pensamiento y sin pensarlo. Pero la verdad es que el que está mintiendo es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces es algo que es bien importante. Aquí la palabra, hermanos, conocer, porque el que dice yo le conozco, o sea, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos,
es mentiroso. Aquí la palabra conocer se refiere a intimidad. Y es una intimidad, no de estar a solas, pero es una intimidad como cuando un esposo y una esposa se casan y vienen y tienen intimidad. Se unen en intimidad. O sea que es una palabra tan profunda que dice, yo no lo conozco así íntimamente a Dios. Ahí nos damos cuenta que en realidad muchas personas no lo conocen íntimamente de esa intimidad como cuando alguien se une a su mujer, a su esposa. Es algo sagrado, hermanos, conocer a Dios en intimidad. Cuando ponemos las alabanzas, ¿qué no sentimos una sensación de que estamos como conectados con Dios y estamos cantando y sentimos como que Él nos está abrazando, como que nos está lo que necesitemos? Si necesitamos una palabra de aliento, nos la da. Si necesitamos tal vez que sentir abrazados, sentimos que nos está abrazando. Si tenemos una duda y la duda, de repente se va esa duda. O sea, ese es el momento de la intimidad que tenemos con Dios. Entonces aquí está diciendo, el que dice que yo tengo intimidad con Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Porque ya a llegar a ese punto de intimidad, de decir yo lo conozco, entonces ya es porque vamos a hacer todo lo posible por guardar sus mandamientos. Es algo profundo, hermanos. Quiere decir que si tenemos esa intimidad, no vamos a estar haciendo cosas que no debemos estar haciendo, porque es algo ya sagrado, ya es algo que estamos en una intimidad, íntimamente con Dios. Y esa es la palabra que se usa. Es cuando alguien dice, es que en el matrimonio se unieron y la conoció, o sea, que tuvieron relaciones sexuales. La conocer y conozco, es eso, es de conocer. Es algo profundo y algo, me encantó ese versículo, porque es bien profundo. Entonces, hermanos, la palabra es bien directa. ¿Cuántos mentirosos sabemos aquí? Pues yo soy uno de los mentirosos. Tal vez uno dice, bueno, son mentiritas chiquitas, pero en realidad son mentiritas, son mentiras, ¿no? O sea que habemos muchos mentirosos. Hermanos, el aire, mande. Otras iglesias, aquí no, es cierto, hermanos. Gracias por recordarme. Estamos sudando, hermanos, los que están en casa, porque el aire los conectaron, están y estamos sudando, si me ven sudar. Entonces, Es la unción. la unción que todos los hermanos aquí están ungidos, Bueno, continuamos. Entonces, hermanos, quedamos en que hay muchos mentirosos, ¿no? Jesús hablando en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Este versículo, hermanos, lo he usado tanto porque es tan apropiado para todo lo que estamos estudiando. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. El que hace la voluntad, o sea, el que guarda sus mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que hace la voluntad, el que guarda los mandamientos, el que lo sigue, el que lo conoce. También Jesús hablando en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 6, Marcos capítulo 7, versículo 6, respondiendo Jesús le dijo, hipócritas, ustedes son una bola de hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso, hermanos, hoy en día es tan común que muchas personas creen, dicen que lo conocen y se congregan a veces, pero en realidad los corazones están lejos de Dios. Y uno dice, esta persona, ¿cómo puede estar diciendo esas cosas que de veras son palabras odiosas, que no tienen sentido? ¿Cómo es que una persona puede estar diciendo esto? Bueno, es una persona tal vez que no es creyente, pero dice que es creyente, o tal vez una persona de veras que es creyente, que recién convertido, que va por el proceso y todavía el Señor está limpiándolo, como a todos nosotros. Va por ese proceso, va por ese camino. Entonces, el punto es que de cómo vamos nosotros en ese proceso, cómo estamos caminando. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 6. Efesios 5, 1 al 6. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados.
Y Pablo escribiéndoles, hermanos, a esta iglesia donde se daban cuenta de la necesidad de ser imitadores de Dios. Una vez más, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. O sea, caminen en amor, como también Cristo nos amó. O sea, así como Cristo nos amó, así tenemos que caminar amando a las personas. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios en olor fragante. Y luego, así es como debemos de caminar, ¿no? Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, son palabras tan, ni siquiera las mencionan, hermanos, aquí entre los creyentes. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traonerías que no convienen, sino antes bien en acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el avaro es ser avaro, querer abarcar, es idolatría. Y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego versículo 6 dice: nadie los engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, o sea, palabras vacías. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y antes muchos de nosotros caminábamos en desobediencia. No caminábamos obedeciendo a Dios, porque no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer para obedecer a Dios. Aunque la ley natural ya estaba en nosotros, sabíamos distinguir del bien del mal, pero simplemente caminábamos de la manera que a cada quien quería caminar, siguiendo los deseos de la carne. Y eso es algo que todavía ocurre, hermanos, en algunos sectores de algunas iglesias. O sea que el creyente se esfuerza a ser obediente a la palabra de Dios, hermanos. Es un esfuerzo, no es natural. Estamos en un mundo caído, estamos luchando con el mundo, con nuestra carne y con el mismo maligno que viene y ahí está tratando de tumbarnos, de desviarnos. Pero el punto es, hermanos, que el obediente obedece la palabra de Dios. No es fácil, pero el punto es que tenemos que estar perseverando. Versículo 5 dice: pero el que guarda, y esa palabra de guardar es keep, en inglés es keep, o sea, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiere decir que si usted, hermano, está guardando la palabra de Dios, quiere decir que el amor de Dios se está perfeccionando en cada uno de nosotros, porque es la palabra que nos está cambiando, es la palabra que nos está moviendo, es la palabra que nos va limpiando. La palabra dice que nos va limpiando, la palabra nos va limpiando. Y la palabra también nos va nutriendo, vamos creciendo en la gracia y en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Entonces la palabra es bien importante, es nuestro comer diario. Jesús dijo en Mateo, capítulo 12, versículo 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y aquí la palabra guarda, el que guarda, o sea, keep. Hermanos, esto es no es que guarda hoy y ya mañana no la guardó, o guardó hoy su palabra y ya hoy en la noche no la guardó. No, el que guarda, esa palabra es continua. O sea, no la guardé, ahí me detuve, ya guardé la palabra hoy, ya la hice y ya estoy muy tranquilo y ahí voy. No es así. Entonces, algo importante, hermanos, que no se nos olvide. Una vez más, guarda significa continuar y continuar obedeciendo. O sea, día a día, semana a semana, mes con mes, cumplir la palabra de Dios siempre. Es continua. O sea, el que guarda, ahí bien se puede decir el que continúa guardando la palabra para siempre. Eso sería. Pero eso es lo que quiere decir, que continuar y continuar. Jesús dijo
en el capítulo 4, versículo 23, Jesús respondió y dijo esto: el que me ama, mi palabra la guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Hermanos, el que lo ama, Jesús hablando, el que me ama y mi palabra la guarda, mi Padre le amará y vendremos a él, yo y el Padre y el Espíritu Santo, que es uno, y vendremos a él y haremos morada en él. Quiere decir que estaremos viviendo ahí estaremos viviendo en él. O sea que si usted ya ha recibido al Señor, guarda su palabra, ama a Cristo y está tratando como todos estamos tratando de ser obedientes, ahí está. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora, hermanos, si hay hombres creyentes, hay hombres que en realidad son entregados al Señor, y hay hombres que en realidad buscan simplemente agradar a Dios, lo obedecen en todo lo que pueden, conocen a Dios, tienen intimidad con Dios. Aquí hay muchos de esos hermanos, me están viendo muchos de esos hermanos, aman a Dios, son obedientes, y el resultado es tener esa intimidad con Dios. Y a veces, hermanos, uno dice, bueno, es que hermano, yo no puedo tener esa intimidad con Dios, yo vengo y oro y estoy ahí, y hay algo que no tengo esa intimidad. Y tal vez, hermanos, para muchos no es de sentimientos. Tal vez los hermanos dicen, es que no sentí nada. No es de sentimiento, es simplemente de saber y entregarse todo totalmente, y de veras que no haya nada que esté estorbando la comunión con Dios. ¿A qué me refiero? Que si hemos pecado y si sé que me peleé con mi esposa y todo estoy enojado y no le hablo y vengo a la iglesia y quiero tener intimidad con Dios, créanme que cuando vamos a estar ahí orando va a haber algo que les vamos a recordar. Y mi esposa, me peleé con mi esposa. O que fulanito, ¿qué pasa con fulanito? Y que esto. Ahí el Espíritu Santo les va a recordar. Y si les recuerda y ustedes dicen, ay, ¿para qué vienen esos pensamientos? Es del diablo. Ay, no, es del Espíritu Santo que quiere que venga y se arrepienta y le pida perdón a su esposa y se arrepienta de ese pecado ante Dios. No es el enemigo que lo quiere sacar de la comunión con Dios. Más bien, usted en su propio sentimiento, en su propio sentir, cree que está teniendo esa comunión con Dios. Pero en el momento que viene algo que tiene que arreglar las cosas, es el Espíritu Santo recordándole, ve y pide perdón. Arregla esta situación para tener esa comunión exactamente como Dios quiere que tengamos esa comunión. Jesús describe este tipo de creyente, el que tiene esa comunión con Dios, cuando camina en obediencia y va y pide perdón y se humilla. El resultado es simplemente tener ese conocimiento íntimo con Dios. Jesucristo aquí lo está describiendo en Mateo capítulo 7, versículo 25. Dice que descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así es ese creyente. El creyente que está caminando y que está totalmente entregado al Señor. Sí hay problemas, pero él viene y es honesto ante Dios. Señor, te pido perdón. Sí, cometí un error, pero ya le pedí perdón al hermano. Ya pagué ya hice lo que debería de hacer. Señor, te pido que me perdones. Ese hermano en ese momento simplemente el Señor lo levanta, lo saca de ahí y ya esa condenación que viene el enemigo y está ahí luchando y que, ay Señor, hermanos, esa es la prueba que conocemos a Dios, que nos demos cuenta en dónde estamos parados y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti, y arrepentirnos, hermanos, y no pasa nada, más bien va a pasar muchas cosas buenas. Crecemos en el entendimiento y en el conocimiento que tenemos de Dios. Entonces entramos a esa comunión con el Señor. Bueno, una vez más, este es el hombre que tiene esa intimidad con Dios y que está fortalecido en Él. Es el que se para en la roca y vienen vientos, vienen problemas, vienen situaciones en la vida, pero no se debe preocupar, porque no va a pasar nada, porque Dios ahí está, porque Él está parado en la roca. Pero fíjense qué pasa con el que no obedeció. Versículo 26. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace,
Dice que le va a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Ahí vemos, hermanos, las dos caras de la moneda. El que camina en luz, el que camina en la oscuridad. El que camina en obediencia a Dios, el que camina en desobediencia a Dios. Vemos al que en realidad se humilla y viene delante de Dios y le pide perdón, Señor, perdóname. El Señor viene, lo perdona y lo guarda. Y el otro que dice, ¿y yo por qué le voy a pedir perdón si yo no hice nada? Eso no fue problema mío, fue problema de él ahí. Que Dios lo ayude. Ese es el insensato que edifica su casa sobre la arena. Y después vemos ahí, viene un problema, viene otra situación, viene otro y vienen los vientos y todo al final de cuentas se cae y no sale de lo mismo. Y está ahí, y está luchando, y está luchando, y está luchando. Y esta persona va a decir, es que en realidad yo no soy uno de los escogidos. No, lo que pasa es que no se ha arrepentido. Y no ha venido delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, estoy caminando en la carne. No he muerto a mí mismo. Quiero seguir viviendo como vivía antes. Quiero seguir haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, Señor, yo estoy bien. Fulano es el que está mal. Yo no me voy a arrepentir. Y ahí está el problema. Ahora, una pregunta. ¿Cómo se conoce a una persona, hermanos? Porque aquí hemos venido aprendiendo de que tenemos que conocerlo íntimamente. ¿Cómo ustedes conocieron a los hombres? ¿Cómo conocieron a sus esposas, hermanos? A ver, díganme. En la escuela tal vez, en el trabajo, no sé cómo. Pero de alguna manera ustedes la vieron, les llamó la atención, estaba bonita, era agradable, tenía bonito pelo, tenía bonitos labios, bonitos ojos, cachetes, no sé. Hubo algo que les gustó. Pero la estudiaron. Aprendieron cosas de ella. ¿Qué les gusta? Su color favorito, sus deseos, sus inquietudes, su naturaleza, cómo pensaba, su comportamiento. O sea, todo eso lo estudiaron. No es así. Eso era cuando salían, la llevaban al cine, la llevaban al parque, la llevaban a comprar nieve, no sé. Ahí conocieron a su esposa. Pues lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Es la única manera que uno puede conocer a Dios, acercándose a Él. Y ver, cómo es Dios. Hay que estudiar a Dios, hay que aprender todo lo de Dios, qué es lo que Dios desea para mí, cuál es su naturaleza, cuál es el pensamiento de Dios, Dios qué piensa sobre esto, cuál es el comportamiento que uno debe de... O sea, todo eso es lo mismo, para conocer a Dios, para llegar a tener esa intimidad con Dios. Exactamente lo que todos los hombres o las mujeres cuando se casan conocen a una persona y ahí se conocen, se casan y vienen y la palabra es conocer, ya conocen a su esposa. ¿Cómo la conocen? En intimidad. ¿Cómo en intimidad? Tener relaciones. Esa es una palabra sagrada, es algo sagrado que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Dios. Intimidad, que lo conozcamos, esa palabra que aprendimos, que lo conozcamos, que sea esa palabra de conocerlo en intimidad. Es exactamente lo mismo, o sea que hay personas que no conocen a Dios de una manera íntimamente como una persona con la que se va a casar. Jesús dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Fíjense, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Va a conocer si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús hablando, o sea, como están íntimamente con la palabra, la enseñanza, que si es de Dios, se va a dar cuenta fácilmente que sí es de Dios y que simplemente no habla por su propia cuenta, sino que es del Padre. Hermanos, Dios habita en un mundo espiritual, en un mundo donde otras dimensiones que no entendemos. Entonces, ¿cómo el ser humano se acerca a Dios? Pues a través de Jesucristo. Eso ya lo estudiamos cuando vimos que Dios era luz. Entonces, a través de Jesucristo vino a la tierra para revelarnos a Dios y para que podamos tener una relación con Dios.
Jesús dijo en Juan 15:10, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya para terminar el versículo 6. Versículo 6, vemos que el creyente vive de acuerdo con la palabra. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí la palabra andar es caminar. Es caminar, andar, y eso es también, no nomás es caminar de aquí a la tienda o de aquí, no, es en acción constante. Seguir caminando en forma, caminar hasta nunca terminar. ¿Vieron la película de Forrest Gump? ¿Vieron que se pone a correr? Y se agarra corriendo. Y uno dice, bueno, ya va a parar ahí. Pero no, y sigue corriendo, y sigue corriendo. Así yo me imagino que debe de ser nuestro caminar de nosotros. Caminar. ¿Y eso dónde va? Pues sí, caminando. ¿Dónde va caminando? Pues caminando. No literalmente, nos cansamos y eso, pero caminando en el conocimiento de Dios. Aprendiendo más, sí. Seguimos caminando, seguimos. ¿Por qué? Porque ese es lo que está diciendo. El que dice que permanece en él debe de caminar. Caminar, esa es la palabra. Constantemente. Y andar caminando, ¿cómo? Pues como él anduvo. Romanos. Ya ahí vamos a terminar, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, una vez más, andemos en vida nueva. Esa misma palabra, andar constantemente en vida nueva. El punto, hermanos, como conclusión, es que para permanecer en las cosas de Dios, para darnos cuenta que realmente conocemos a Dios, tenemos que andar, la palabra clave, andar, o sea, seguir caminando en forma continua, caminar hasta que Jesús venga, porque Él es el camino, caminar, porque Él es la verdad, caminar en la verdad, Él es el que nos da la vida, caminar en la vida, en abundancia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, hablando de caminar, por fe andamos caminando, no por lo que estamos viendo, vamos caminando, vemos aquí cosas que a veces dice, uy Señor, ¿qué está pasando? Terminamos caminar, en el conocimiento del Señor, caminar hasta que lleguemos. Gálatas capítulo 5 versículo 6, dice, andad, otra vez caminar, andar en el Espíritu, caminar, ay, voy caminando, pero ahora ya estoy caminando en la carne. No, hay que regresar, hay que caminar, pero en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Voy caminando, pero yo ahora me desvío, ahora voy caminando para el pecado, la carne. No, hay que regresarnos para atrás y caminar, pero en el Espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a venir delante del Señor que ese mensaje se haya quedado en la tabla de nuestros corazones, porque al final de cuentas nos damos cuenta que es caminar en amor. Ese es todo el mensaje, caminar en amor. Señor Padre, te damos gracias por este mensaje, este estudio, Señor, que nos damos cuenta que muchas veces somos mentirosos, Señor, y decimos que tal vez caminamos, andamos, Señor, y permanecemos, Señor, y a veces nos falta mucho, Padre. Tú conoces los tiempos que están ocurriendo en este momento, Señor. Hay personas que en este momento me están escuchando y aún no te conocen, Señor. Hay otras personas que ya te conocen. Y hay otras personas que tal vez han dejado de caminar, han dejado de andar en el Espíritu. Ya no están caminando por fe, están caminando por vista, por lo que están viendo. Y Señor, en este momento te pido que simplemente vengan delante de ti. Venimos todos delante de ti arrepentidos, Señor, pidiéndote perdón, simplemente sabiendo, Señor, que hay hermanos que tal vez se están alejando, Señor. Tu palabra dice que nos tenemos que soportar los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Así como Cristo nos ha perdonado, así también nosotros debemos de hacerlo. Y en este momento, si hay una persona que tal vez no ha perdonado a alguna persona o una situación que todavía la tiene muy dentro de
de usted y no se le olvida. Y en ese momento simplemente le pido que le dé toda esta carga, toda esta situación a Dios. Entrégueselo a sus pies. Él ya murió para que usted no esté pasando por lo que usted está pasando. Entrégueselo todo a Dios, a Jesucristo. Entregue su vida totalmente a Él. La palabra dice que si alguno quiere venir detrás o seguir o en pos de Cristo, simplemente la palabra dice que se niegue a uno mismo y ya usted ya no importa. Tome su cruz y sígalo a Él. Quiere decir que muera usted mismo. Perdone a las personas, a alguien que le hizo daño. Y repita esta oración después de mí y Jesús lo va a sanar. Señor, te pido perdón por todo este odio que tengo hacia estas personas o hacia esta persona. O el odio que simplemente tengo porque todo lo que ocurre en la sociedad. Te pido que me perdones, quítame este odio. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y murió por mí para que yo pueda tener vida eterna. Yo creo que Él vino y murió por mis pecados. Señor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Te pido que entres en mi corazón y cambies mi vida. Que me fortalezcas, Señor. Y podamos simplemente caminar, Señor, de una manera que a ti te agrade y pueda tener esa fortaleza que solamente es a través del Espíritu Santo. Y te pido que hagas la obra en mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, con esto vamos a terminar. No se les olvide el jueves a las 7 de la noche por Zoom. Si quieren, tal vez me llaman antes, como a las 6:30 para conectarnos, para estar seguros que todos estamos conectados. Y pues nos vemos el jueves, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Los hermanos les mandan saludos.